¿Qué tal? Muy buenas. Queda ya muy poquito tiempo para las elecciones del martes 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Parece que lleváramos, no sé, como 2 años de campaña y quizás sea cierto, pero sin embargo son solo 10 días los que oficialmente llevamos como tal. Y para intentar entender un poquito qué ha pasado y qué puede pasar en las elecciones, tenemos hoy con nosotros a David Jiménez Torres. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Guille, encantado de charlar contigo. Oye, David, lo primero, ¿qué es una pregunta muy genérica, ya lo sé, pero bueno, hay que empezar por algo genérico siempre, ¿no? Eh, de estos 10 días de campaña más los no sé cuántos días de pre-campaña que ha habido en Madrid, ¿qué cosas te han llamado más la atención? Pues supongo que sería hasta qué punto lo más espectacular de la campaña, digamos, todos podríamos hacer un relato, digamos, de los hitos más espectaculares, ¿no? Pues, por ejemplo, el anuncio de Pablo Iglesias de que dejaba la vicepresidencia del gobierno para presentarse a estas elecciones, también el rechazo de Más Madrid a ir en una candidatura conjunta y, bueno, todo lo que pasó en el debate de la SER y toda la cuestión de las amenazas y todo el debate posterior que ha habido sobre esto, ¿no? Pues hasta qué punto todas estas cosas más espectaculares en realidad han movido bastante poco en la No. dirección de la campaña, ¿no? En realidad, si las encuestas aciertan y el resultado va a ser más o menos el que pronostican, veremos que en realidad va a ser muy parecido a lo que ya se auguraba hace un mes, ¿no? En el mismo día de la convocatoria de las elecciones. Así que hasta cierto punto hemos tenido unas elecciones muy espectaculares, muy llamativas, han dominado la agenda informativa y sin embargo no parece que nada de lo que haya ocurrido en la propia campaña o incluso en la pre-campaña realmente haya afectado al resultado, ¿no? Lo cual también hasta cierto punto muestra hasta qué punto podemos fijarnos en, digamos, la espuma de los acontecimientos Mm, y distraernos, digamos, de las corrientes de fondo. mm. A mí me llama la atención, sinceramente, que obviamente no somos nuevos, ninguno de nosotros en esto de los procesos electorales, pero aquí sí me ha hecho, no sé, me ha chocado el punto burbuja que se hace, ¿no? Es decir, llega un momento en el que todo es metapolítica, todo es políticos hablando de políticos, en el sentido de que, y luego a la vez medios de comunicación elaborando sobre lo que los políticos han dicho de los políticos, pero muy poquito debate práctico, es decir, todavía no sabemos, o yo no me he enterado muy bien, vaya, a lo mejor es culpa mía, pero no sabemos si va a haber algún tipo de refuerzo de la sanidad pública en lugares concretos que pueda hacer falta por parte del PP si ganan. No sé si la izquierda, sea eso Más Madrid o el PSOE o Podemos, que tanto le parece mal la gestión del COVID de Isabel Díaz Ayuso, ¿en qué la va a revertir? Exactamente qué cosas le parecen mal, exactamente qué cosas va a revertir y así sucesivamente. No sé qué, por poner ejemplos. Lo único que sabemos es que a Vox no le gustan los menas, pero no, esa competencia ni siquiera tiene que ver con la, con la, con Sí. la comunidad, porque no es una competencia de la comunidad. Con lo cual, siempre hay un perfil bajo en las campañas en términos de propuestas. Yo creo que probablemente cuantos más partidos hay, más se diluyen. Es decir, antes que había solamente dos, pues era muy claro, como yo quiero bajar impuestos, yo quiero subirlos, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero ahora que hay seis es más complicado por el ruido. Pero aquí, palmariamente, se ha hablado continuamente de las elecciones de Madrid sin que tenga yo la sensación de que nadie haya hablado de Madrid. Sí, o más allá de, digamos, en términos de un cierto identitarismo, ¿no? Más allá Mm, de, digamos, el debate acerca de qué es la vida a la madrileña sí. y todo esto, ¿no? Es verdad que es interesante porque yo estaba pensando, ya llevamos varias elecciones autonómicas desde el inicio de la pandemia, ¿no? Estaba intentando pensar, en realidad, ninguna de ellas el tema central ha sido la pandemia, ¿no? Siempre lo ha sido, digamos, de forma oblicua. En las madrileñas podríamos decir, bueno, el debate sobre la hostelería es un debate acerca de la pandemia, ¿no? Porque al fin y al cabo Mm, tiene que ver con cuáles son las medidas que se han tomado para intentar frenar la transmisión, ¿no? Y en esto, bueno, hasta cierto punto parece que el refrendo popular, digamos, favorable a la estrategia que siguió el gobierno actual de Isabel Díaz Ayuso, pues es verdad, o sea, parece que va a haber un apoyo bastante fuerte a aquella decisión, ¿no? de cómo gestionar la hostelería. Pero es verdad que, digamos, es lo más cerca de hablar sobre cómo se ha manejado la pandemia que ha habido en esta campaña, ¿no? mm, No se habla efectivamente mucho de hospitales o
bueno, de las propias infraestructuras de sanidad. Mm. También supongo que aquí está la cuestión de que en realidad son unas elecciones para 2 años, ¿no? O sea, para un parlamento de 2 años, creo que tenemos la mentalidad de que esto va a marcar un parlamento, digamos, de larga duración, pero en realidad dentro de año y medio más o menos, también porque sabemos que las campañas cada vez son más largas, sobre todo las extraoficiales. O sea que en realidad estamos eligiendo un gobierno que va a ser muy breve, ¿no? Que Sí. necesariamente va a ser muy breve. Mm. Luego otra cosa es si luego eso significa una plataforma para mayorías mayores, ¿no? Para gobiernos mayores, pero Mm. al menos eso le daría cierto sentido a lo que señalas, ¿no? Que tampoco se esté hablando tanto de prometer grandes transformaciones, porque en realidad es muy difícil que el gobierno que salga de estas elecciones pueda conseguirlas. Es que incluso cuando hablas de lo de la gestión de la pandemia, que desde luego ha estado en el, bueno, por derivación, ¿no? Como tú dices, por el mantener abiertos los comercios y la restauración, la hostelería durante prácticamente toda la gestión madrileña de la pandemia. Ni siquiera me parece a mí que, claro, yo la he vivido, David, ya sabes que yo he vivido esto muy, pues eso, como muy encima, ¿no? Toda la parte de la COVID. No me parece a mí que haya habido ni siquiera una explicación de esto, ni siquiera ha habido un debate. Es decir, los bares han estado abiertos, los restaurantes han estado abiertos en nombre de la libertad. Bueno, eso no es así. Es decir, uno toma medidas en contra de una pandemia que considera que son buenas o son malas, no en nombre de la libertad, en nombre de la salud. Si fuera un disparate abrir la hostelería, no se hubiera abierto. Obviamente, como no se han abierto otras cosas o como no se permiten otras cosas, ¿no? El otro día en la conversación con Carlos Alsina, no sé si recuerdas que también Alsina insistía en eso, que decía, bueno, pero ustedes tienen zonas básicas de salud que sí las tienen cerradas. Es decir, ustedes sí entienden que tiene que haber un límite, con lo que no es en nombre de la libertad, es en nombre de un cálculo que ustedes han hecho por el cual mantener esto abierto no repercute gravemente en la situación sanitaria. Pero ese cálculo nadie sale a explicarlo. Y del otro lado igual, es que ustedes abren los bares. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Entonces, es que alguien me explique en este debate sobre la pandemia y sobre la hostelería, con datos, con cifras, con estudios, con lo que sea, que no hay muchos, ya voy diciendo, pero que hagan por lo menos un esfuerzo de salir un poco del yo es que abro por la libertad, ustedes que abren porque es una asesina y los muertos son suyos. Parece de una pereza descomunal. Sí, desde luego no ha sido, digamos, un debate, lo que diríamos un debate de políticas públicas, ¿no? Para combatir la pandemia. También yo me pregunto, bueno, evidentemente en las salas de máquinas de los partidos, ellos piensan en estas cosas y lo que vemos es lo que han decidido que les va mejor, ¿no? Entonces es evidente que en las salas de máquinas de todos los partidos se ha decidido que es más eficaz hacer campañas personalistas, ¿no? Hemos hablado mucho más de los propios candidatos Sí. que de sus propuestas y también grandes eslogans, ¿no? Y grandes palabras, ¿no? Libertad, antifascismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que, claro, es curioso, ¿no? Porque evidentemente incluso la propia situación de la Comunidad de Madrid demuestra que la libertad nunca es un sí o un no, sino que son gradaciones, ¿no? Es un continuo, evidentemente. Hay restricciones muy severas, además, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Desde luego no hay una libertad absoluta. No hay ni el paraíso liberal ni el infierno anarcocapitalista que pintan unos y otros, ¿no? Evidentemente, sí, a ver, joder, todos seguimos saliendo a la calle con mascarillas, ¿no? Para empezar. Sí. Entonces, pero sin embargo, por alguna razón, entiendo que los partidos entienden que esta es una manera más eficaz de comunicarse con los votantes, ¿no? Pero hay muchas paradojas también, no sé si lo piensas, por ejemplo, aquí hay una formación que se presenta que es explícitamente madrileña, ¿no? Que es Más Madrid. Más Madrid. Y generalmente las formaciones que solo tienen implantación en esa región son las que suelen hacer el discurso regionalista, ¿no? Y el discurso del identitarismo del lugar, ¿no? Y sin embargo, no parece que Más Madrid, digamos, si saca un buen resultado, sea porque haga un discurso regionalista madrileño, ¿no? Mientras que precisamente ese discurso lo está haciendo no solo un partido de ámbito nacional, sino además uno cuya identificación con los símbolos nacionales y con la comunidad nacional es muy fuerte, ¿no? Así que no sé si todas las elecciones son paradójicas o estas son más paradójicas que otras, ¿no? Pero desde luego tenemos donde elegir en cuanto a aspectos, digamos, contraintuitivos, ¿no? De lo que está ocurriendo.
Yendo a Más Madrid, porque me parece un fenómeno interesante. A mí, sinceramente, me ha sorprendido la capacidad para mantener determinado electorado que tampoco te sé decir muy bien cuál es. Es decir, obviamente no es un electorado de izquierdas, bueno, de toda la vida, en sentido de Izquierda Unida o Partido Comunista, puesto que ese lo asociamos a Unidas Podemos. No es un partido de centro izquierda moderado con posibilidades de gobierno de toda la vida, como podría ser el PSOE. Es una cosa que queda en medio, que en la derecha, por ejemplo, ha funcionado fatal con Ciudadanos, es decir, Ciudadanos ha desaparecido esa posibilidad de partido de centro derecha, bueno, no demasiado vociferante, pudiera tener, no funciona. Y sin embargo, Más Madrid en la izquierda, incluso como decías tú al principio, con la amenaza de Pablo Iglesias, es decir, el momento en el que Pablo Iglesias se presenta y dice, a ver, votantes míos que os habéis ido con el Rejón, volved, ha vuelto papá. Y sin embargo, es la hora del revés. No, al revés, que va a sacar el doble de votos. No, no es ya que vaya a ganar, por tanto, no, Más Madrid va a conseguir el doble de votos que Podemos. ¿De dónde crees tú que sale todo este votante de Más Madrid? Sí, a mí me resulta muy curioso y todo lo que pueda decir es muy especulativo, ¿no? Pero de la misma manera que hay un voto anti-Sánchez en estas elecciones, anti este gobierno nacional, que se concentra alrededor de la candidatura del Partido Popular, hay un voto anti-Ayuso que es verdad que, digamos, se dispersa, pero creo que buena parte de él está confluyendo en Más Madrid, ¿no? En el sentido de, incluso hasta cierto punto, de una elección por descarte, ¿no? Y por descarte también de los candidatos, de los otros dos candidatos, ¿no? Sabemos que Pablo Iglesias genera muchísimo rechazo, incluso dentro de personas que a lo mejor se pueden identificar con las políticas que propone Unidas Podemos. Y sabemos que Gabilondo no parece ni una opción ganadora ni tampoco una opción muy atractiva, ¿no? Para ese electorado, digamos, más explícitamente anti-Ayuso. Y entonces, pues por descarte, quizás sea más bien la idea de, bueno, no encuentran razones para no votar a Más Madrid, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto el voto de Más Madrid es entusiasta o es un voto muy fiel o perduraría, digamos, dentro de 2 años, ¿no? Dependiendo de cómo vaya la cosa. Pero me parece que hay mucha gente que quiere votar contra este gobierno de la Comunidad de Madrid y que pues no encuentran ni que Iglesias ni que Gabilondo les resulten demasiado atractivos y tampoco hay nada en Mónica García que les provoque rechazo, ¿no? Sí. Incluso encaja con, o sea, el discurso, digamos, de la izquierda madrileña, digamos, en contra de la gestión que ha hecho el Partido Popular de la sanidad, la región. Eso es un discurso muy largo, o sea, sí, de hace muchos años. Muchísimos años, sí, ¿no? sí. Y eso, pues, digamos, encuentra un muy buen portavoz y una muy buena representante en Mónica García, ¿no? Que precisamente una figura, alguien que puede decir que viene de la sanidad, ¿no? Eso es lo que se me ocurre luego, porque desde luego yo no veo que tampoco reivindiquen la herencia de Carmena, ¿no? Y tampoco veo demasiado que los que voten a Más Madrid piensen estoy votando a Errejón, ¿no? Que son las dos figuras que montan este proyecto. Sí, no sé qué impresión te provoca a ti ese electorado. Yo creo que es un electorado que sí es más bien entusiasta. Es decir, no veo mucho voto resignado en mi alrededor. Pero bueno, todos cuando hablamos de nuestro alrededor hablamos de muy poquita gente. Sí. Ninguno tenemos un alrededor. Afortunadamente, ninguno tenemos un alrededor que sea una muestra del CIS, ¿no? Pero vamos, sí percibes que, bueno, que si efectivamente este voto de Más Madrid, pues quizá tiene que ver lo que tú dices del regionalismo tan difuso, que no es regionalismo, porque efectivamente no hay medidas, pero sí quizá el estar al margen de la política nacional ya de por sí da un impulso. Es decir, bueno, claro, es que en Podemos se me presenta Pablo Iglesias, ni más ni menos, ¿no? Entonces, es decir, obviamente su trayectoria está vinculada a la política nacional y en principio no debería saber nada de la política madrileña, más allá que como madrileño la haya disfrutado, la haya sufrido, ¿no? Y en los demás partidos pasa un poco lo mismo, ¿no? Aquí, sin embargo, es verdad que directamente diríamos, es decir, igual que podemos ver a Pablo Casado, bueno, poco, lo hemos visto, la verdad, pero podemos ver a grandes figuras del PP arropar a Díaz Ayuso, o por supuesto, Pedro Sánchez que está continuamente arropando a Gabilondo, Santiago Abascal con Rocío Monasterio. Bueno, el mundo Oval también está un poquito solito a veces, pero porque hay un vacío ahí, que hay un vacío y punto, ¿no? En Más Madrid sí es verdad que quizás se une el punto este de, bueno, yo soy de izquierdas urbanita. La izquierda urbanita
determinadas cosas del rollo de la lucha obrera o la opresión de clases o tal, pues te vas a tener que ir más eso, pues a más hospitales o carril bici o no sé, que tampoco quiero hacer un cliché de esto, ¿no? Pero sí es verdad que es una gente que además ellos funcionan mucho con que no presentan a Manuela Carmena, sino que presentan a Manuela. Y no se presenta Íñigo Errejón, sino Íñigo. Y ahora no es Mónica García, es Mónica. Y es verdad que este punto como de cercanía quizás sí te la da un partido que solo se presenta en tu región, que si no sería un poco como, bueno, pero a ver, pero si este hombre ha sido ministro, ¿cómo le voy a llamar? ¿Cómo voy a llamar Mónica? Si es la ministra de no sé qué. No sé, puedo decir, lo único que se me ocurre a mí que puede haber mínimamente, no ya regionalista madrileño, sino, bueno, de más cercanía quizá hacia el votante, y yo por lo que oigo a mi alrededor, sí gusta, como gustó con Carmena, no sé, el punto este de, bueno, Sí, venga, estos son los míos, ¿no? De alguna manera. sí. Sí, sí, no te ves atraído, o sea, pero bueno, lo mismo, ¿no? De, estos son los míos y también no hay grandes razones para no votar. Sí. ¿No? Si eres alguien a quien no le gusta el gobierno de Díaz Ayuso del último par de años y quieres votar contra eso, ¿qué razones tienes para no votar a Más Madrid? ¿No? No. Luego todos sabemos también, con el paso del tiempo vamos sabiendo más acerca de los candidatos y las formaciones y entonces ya, pues, digamos, además todos sabemos que la hemeroteca o los tweets que pusimos hace 15 años siempre se acaban volviendo contra uno, ¿no? Mm. Pero hasta que no sucede eso, ¿no? Hasta que ciertas cosas no afloran, que yo no digo que vayan a hacerlo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hay un elemento hasta cierto punto de novedad, ¿no? O sea, si se presentara, por ejemplo, Errejón Sí, como cabeza de lista de Más Madrid en estas sería más elecciones, complicado. Sí. yo creo que sería más complicado, Mm. mucho más que lo que es para Mónica García. Mm. Y además yo creo que además el antagonismo personal ya de decir, bueno, presento a Iglesias contra Rejón, ¿no? Que la gente sería por otro lado el debate, no quizá, Sí. no tanto, aún más por otro lado. Sería más culebrón todo. Sería aún más, efectivamente, ya empezarían con las exnovias y tal, una cosa un poquito como complicado. En mi opinión ha habido dos movimientos que han marcado la agenda de los partidos y por tanto de los medios. Por un lado, claramente, la presencia de Pablo Iglesias, como tú bien dices, hay un fuerte antisanchismo en la Comunidad de Madrid, y no solo, obviamente, es decir, todo presidente de gobierno ha tenido sus antis, es decir, va en el cargo. Lo que pasa es que al final tiene más pros y le votan, ¿no? Pero va en el cargo que se genere una corriente de cierto odio hacia el presidente del gobierno. Claro, en este caso se presenta el vicepresidente, ¿no? Como con Pablo Iglesias, con lo que directamente toda esa focalización a el sanchismo o el gobierno de izquierdas o lo que queramos pensar en ello, pues está muy focalizada. Y yo es verdad que a veces me sorprende, ¿no? Me sorprende la virulencia con la que se ataca a Iglesias en términos electorales, me refiero, simplemente. No voy a entrar en el más mínimo en los debates, sino decir, ¿te da tantos votos decir que Iglesias es un mal tipo, que nació mal y que para hacer el mal? Y este tipo de cosas puede estar en la mente de alguien, ¿no? Pero realmente salir y decirlo directamente, cuando hablamos del sexto partido, bueno, el quinto, porque Ciudadanos no, el quinto partido en expectativa electoral, un partido que va a ser prácticamente, pues, no va a tener ninguna importancia en la siguiente legislatura. Y por otro lado, obviamente, el centrarlo todo en Vox. Es decir, Vox es el fascismo, Vox son las balas en sobres, Vox es el 36 y hay que parar esto antes de que llegue a tal. En vez de coger y proponer yo cosas, ¿no? El polarizar tanto en los dos extremos, eh, ¿a ti te parece razonable durante 2 semanas? Es decir, no es una cosa que en un momento dado sí puedes coger en un debate e irte y ya está, pero 2 semanas dando la tabarra con esto es un poquito ya Yo cargante. creo que volvemos al comienzo, ¿no? Porque en realidad esto también demuestra el efecto burbuja, ¿no? O sea, los resultados van a demostrar hasta qué punto focalizarlo todo en Podemos y en Vox pues no se corresponde al resultado electoral, ¿no? De ninguna, o sea, si realmente los votantes madrileños compraron el marco de que viene Stalin o viene Hitler, ¿no? Sí. Pues o sea, esos partidos recibirían muchísimos más votos, ¿no? Y lo que vamos a ver es precisamente los partidos más votados serán el Partido Popular y a menos que haya una enorme sorpresa y se una muchísimo No más parece. el Partido Socialista, ¿no? Mm. Entonces,
aquí, de nuevo, volvemos a la cosa de la espectacularización, ¿no? Hasta qué Mm. punto las alternativas o digamos los extremos son espectaculares, pero luego en realidad no hay tanta gente apoyándolos, ¿no? Y también hasta qué punto los propios votantes entienden que no estamos como Múnich en el 33, ¿sabes? Y desde luego no estamos como Madrid en primavera del 36, ¿no? Porque si lo estuvieran, pues evidentemente la gente estaría en una situación mucho más, de mucha mayor urgencia. Pero aquí también lo que dices de los extremos, yo creo que es interesante pensar el Partido Popular, creo, en general, no se ha dejado arrastrar demasiado, digamos, por el ritmo que Vox le intentaba marcar a la campaña. Mientras que el Partido Socialista sí que creo que ha quedado absolutamente, digamos, anegado por los mensajes de Pablo Iglesias, ¿no? Y creo que lo del debate de la SER fue la mejor cristalización, ¿no? Se va Pablo Iglesias, Gabilondo permanece ahí durante un rato hasta que le llega, alguien le avisa poco después de, oye, tienes que marcharte, ¿no? Y eso incluso, siendo anecdótico, me parece una metáfora de hasta qué punto los extremos no son tan representativos, pero sí que pueden hacer que se desdibuje, digamos, el mensaje del partido mayoritario, ¿no? Dentro de cada bloque. Y eso creo que le ha sucedido al Partido Socialista, desde luego, y no le ha sucedido tanto al Partido Popular. Yo en el lado del Partido Popular, fíjate que sí entiendo. Aparte, obviamente, si tú eres el partido de gestión, obviamente tampoco te interesa mucho remover las cosas. Es decir, lo normal es que tú hables de tu gestión y digas por lo que digo. Madrid es la leche. Mucha gente dice, es que dice de Madrid es la leche. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué va a decir? Y le votan madrileños. Crecí hasta, estoy hasta las narices de... Ojalá me pueda ir a Asturias a vivir porque ya no puedo más con esto. Pues bueno, no lo va a decir, va a decir que es la leche. Son cosas a veces que sorprenden. Por cierto, todo presidente autonómico hace discurso regionalista. O sea, hombre, claro. lo raro es que en Madrid no se haga, pero joder, no habrá una campaña en Castilla-La Mancha o en Asturias o en Canarias en el que no haya como grandes odas a lo que supone esa región, ¿no? Y al estilo de vida y nuestra forma de ser y todo esto. O sea, el discurso autonomista es un discurso regionalista y tiene elementos identitarios, ¿no? O sea, la España de las autonomías, su política también se basa en esto, ¿no? Madrid era la excepción hasta cierto punto. Y lo que sí, fíjate, me ha extrañado un poco con lo que decías tú de lo de dejarse arrastrar. Y esto no es dejarse arrastrar, es decir, lo que ha hecho Díaz Ayuso en este sentido no es propio. No se lo ha arrastrado Vox. Porque de hecho Vox tampoco tiene nada en contra de Pablo Iglesias. Es decir, la bronca con Pablo Iglesias es que dice, a mí me han llegado 3 balas, y dice, bueno, vete a saber si es verdad. No, pero no va más allá del, porque usted me está ofendiendo, porque está amenazando a mi familia, entonces yo me tengo que ir. Pero no es un ataque de Vox a Pablo Iglesias. Sin embargo, sí me resulta chocante porque decíamos antes de lo que simboliza Pablo Iglesias en esta campaña, es decir, ya está ahí, ¿no? Me resulta chocante quizá eso que el PP, que va a ganar de todas maneras con muchos escaños y muy cerquita de la mayoría absoluta y tal cual, necesite recordarnos continuamente, cuidado, que está Pablo Iglesias y que Pablo Iglesias es el mal y que no vaya a ser que gane Pablo Iglesias, ¿no? Votadme para que... Y si es verdad que en determinado momento me resulta un poco excesivo, no sé cómo decirte, porque lo que te decía antes, que es el quinto partido, o sea, de 5 que va a haber con representación, el quinto va a ser Pablo Iglesias, que de hecho se ha presentado para que no quedarse fuera, que su partido no se quede fuera, porque las encuestas estaban ahí, 4%, 4,5%, bueno, yo me presento, llego al 6%, pero claro, eso es sí, mínimo. Lo que volvemos también a lo de las salas de máquinas, ¿no? De los partidos. O sea, lo que sí que creo es que si lo hacen es porque funciona, ¿no? Saben que Pablo Iglesias por un montón de motivos genera muchísimo rechazo, sobre todo dentro del electorado que podría votar al Partido Popular en estas elecciones, y van a por ello a fuego, ¿no? Como todos los partidos con sus estrategias de campaña, ¿no? Y también sucederá cuando, si gana Díaz Ayuso una mayoría, digamos, clara, todo, y esto ya se va viendo, ¿no? Todo el discurso será, bueno, va a dejar Casado que le arrastre Díaz Ayuso, ¿no? O sea, también se focalizará entonces el discurso nacional, digamos, más contrario al Partido Popular, en la figura de una dirigente autonómica, dentro de los 17 que tiene el Partido Popular, ¿no? Pero bueno, la estrategia de, digamos,
focalizarlo todo sobre la figura que tú sabes que genera más rechazo dentro de los tuyos, bueno, tampoco es tan novedoso. Bueno, David, pues te voy a dejar ya porque sé que estás muy liado. Yo, como última reflexión, quería hacer que lo normal, según como tú decías, salvo que haya un cataclismo, pues es que de cada 3 madrileños que vayamos a votar, 2 van a votar o al PP o al PSOE, o a Ayuso o a Gabilondo. Eso es lo normal, un 60 y pico % de los votos. Yo conozco a los dos personalmente y los dos me caen muy bien personalmente. Y me consta que se caen muy bien entre sí. Y a veces cuando veo estas cosas me da un poquito de pena el ver que parece eso, que estamos en una situación insostenible en Madrid, de odios tremendos entre todos, tal, cuando luego resulta que justo estos dos partidos tienen candidatos que de verdad en el trato personal son muy agradables y que entre sí se llevan muy bien, ¿no? Entonces a veces te da un poquito de rabia al decir, chicos, de verdad, hace falta todo esto, que tenemos que estar aquí con esta bronca constante y etcétera. Y bueno, supongo que sí, supongo que tendremos que estar. Pero me da un poquito de pena. No sé. Es interesante yo creo que si los comparas también, yo no los conozco personalmente, si les comparas a los dos, yo creo que a una se le ha visto infinitamente más cómoda en la campaña que al otro, ¿no? Cómodos en términos de ser ellos mismos, ¿no? O sea, yo creo que en parte el problema de Gabilondo es que tenía un perfil muy marcado y muy claro y era el perfil que muchos votantes encontraban atractivo. Y el problema es que durante la campaña se ha desdibujado mucho, ¿no? Mientras que Díaz Ayuso tenía un perfil que era muy atractivo para cierto tipo de votante y ha seguido, vamos, rectilíneo, ¿no? En ese perfil hasta el final, ¿no? Y también nos demuestra, lo que dices tiene razón, ¿no? La idea de hasta qué punto las campañas generan una impresión distorsionada de la realidad, ¿no? Y al mismo tiempo también es interesante cómo las campañas pueden ir muy mal para un partido y muy mal para un candidato sin que termines de entender bien por qué, ¿no? Yeah. Y creo que esta también será una de las historias de esta campaña, ¿no? Una campaña que ha ido muy bien para una candidata y muy mal para su principal antagonista. Bueno, David, pues te mando un enorme abrazo. Dentro de poco saldremos de dudas. Y nada, ya hablaremos para las próximas. Con las catalanas no acertamos mucho, ¿eh? O sea que vamos a avisar, vamos a poner este previo, este disclaimer, ¿no? También hablamos en las autonómicas, Lo bueno es que las se catalanas lo que iba vive a pasar y luego no pasó. Bueno. Se vive muy rápido en todo esto, entonces las predicciones fallidas del pasado, pues la no gente cuentan. no tiende a recordarlos. Bueno, David, abrazo enorme. Nos vemos. Venga, un Hasta abrazo muy luego. fuerte.